nivel internacional, estamos viviendo un resurgimiento de la importancia de las religiones en la vida privada y pública de las personas. La idea de competencia de mercado también se trasladó aquí y han surgido, sobre todo en Estados Unidos, iglesias cristianas que actúan como empresas y pastores religiosos que actúan como publicistas. La lucha es por atraer fieles y la lucha es constante, todo el tiempo, todo el año. Hay algo ahí que es muy interesante, que por lo menos me gusta pensarlo de esta manera, que está el activista social, que es un militante. Cuando uno va a la raíz de la palabra militante, es aquel que se prepara para la guerra. El caso más claro de los celestes contra los verdes, esa grieta, tiene que ver con una manera de lucha social, de conquista. Y del otro lado tenés fieles, gentes que si se toca la tecla justa, generan una entrega, un voto de fe, un voto alineado muy profundamente con un comportamiento, que es la entrega. ¿Eso cómo se traduce? A voto. Eso es algo también que cuando uno repara en un militante, necesariamente esa lucha casi dialéctica no necesariamente se convierte en un voto. Esa es un poco la gran diferencia de estos movimientos sociales que se cocinan silenciosamente también, ¿no? Esta cuestión de que no se los logra ver venir si se subestima y si no se logra entender que, por ejemplo, a 2018 hay 27 millones de argentinos confesos católicos y unos 5 millones de evangélicos. En un país, en un territorio de 44 millones de personas, tenés un 32 millones de creyentes, que no existe la traducción directa, pero si se tocan las fibras correctas, puede que haya una traducción en urnas. Las alianzas entre grupos religiosos y partidos conservadores son perfectamente posibles. Brindan réditos políticos. Así se demostró en el Partido Republicano de los Estados Unidos, con un importante apoyo para el triunfo de Donald Trump. Juega un importante rol la defensa de valores. Así han surgido campañas de defensa de las dos vidas frente al proyecto de aborto legal, o los grupos Con mis hijos no te metas, que moldean la discusión sobre la educación sexual integral. Básicamente poder tener un discurso que pueda proteger esos valores que tienen que ver valores religiosos, conservadores, en los que profundamente se cree, y no necesariamente acordar en todo, sino solamente tocar algunos temas que son debatidos, que son perseguidos, que son atacados. Por el otro lado tenemos que, para analizar y entender un poco esta cuestión, podemos ver lo que es el activismo social sobre ciertos temas que se tocan en la iglesia o en los creyentes, que generan algo que también es muy interesante desde el punto de vista de la comunicación, que son las burbujas de eco. Las burbujas de eco son un grupo de personas que maneja muy bien los medios, que en cierta manera toma la opinión pública, toma el microclima, pero no necesariamente se traduce eso a una intención de voto fuerte. Por eso también este contrapunto es el que hace aún más sorpresivo este tipo de movimientos. Tanto el militante como el voto de fe es un creyente. Partimos de esa base, ambos creen. Y lo que sucede en Argentina y en Latinoamérica es un dato no menor, que lo aporta Latinobarómetro, que es que Latinoamérica es el territorio en todo el mundo más desconfiado del planeta Tierra. Eso es un dato interesantísimo, y la clase política más aún. Entonces, ¿qué sucede con esto? Los que trabajan especialmente en construcción de confianza, en construcción de credibilidad, empiezan a tener un diferencial muy claro. Los pastores, las grandes instituciones que tienen vocación de servicio, empiezan a tomar una ventaja. Y de vuelta, cuando el candidato, la clase política, arranca con el calendario electoral, ellos están haciendo en cierta manera una campaña durante todo el año de servicio y de estar con el otro. Y eso se traduce en lo que se llama licencias sociales, legitimidad social, que es un vínculo específico con el otro inquebrantable. Religión es religar, una ligazón a prueba de balas. En sociedades ampliamente desiguales como las latinoamericanas, la división socioeconómica es importante. Como hay pocas oportunidades de movilidad social o de ascenso, a los partidos de la élite les es difícil acercarse a lo popular, pero pueden lograrlo por el descrédito hacia la clase política y sobre la fe en la militancia social. No circunscribirse al calendario electoral, que eso pasa mucho y se ve comunicacionalmente, analizándolo, se ve que en estas cuestiones donde está el activismo social, se busca estar de manera pegado a cuando se trata algo en el Senado, o cuando vienen las fechas de las pasos, o cuando viene la elección. Existe un pico participativo a nivel comunicación cuando viene activismo que tiene que ver con la militancia. Y en el caso de este voto de fe, es algo que se mantiene persistente, un trabajo social durante todo el año. Y eso a nivel comunicacional genera un lazo de confianza que realmente se sostiene a partir de diferentes posverdades y
además que no lo afectan, porque es una realidad de 24 horas por 7 días por los 365. Tienen obviamente fondeos, como todos, para poder tener un mínimo de viabilidad, de realización y demás, pero también es un mito bastante común el tema de necesitar un impulso de pesos argentinos o de dólares, y generalmente lo que sucede en comunicación es que si no se logra comunicar bien, se establece todo un músculo de capital que no alcanza para construir credibilidad. Hoy por hoy, construir credibilidad, confiabilidad e identificación psicológica, que esa es la escalera a la cima para que eso se traduzca en voto, se puede lograr con 0 pesos. Y eso necesariamente tiene que ver con la capacidad de generar legitimación territorial. Ahí sí te la debo, porque eso es vocación de servicio, cosa que un servidor público debería tener bastante afinado. Si hay acceso a una organización política o a un cargo estatal, un asunto privado como la creencia religiosa se vuelve público. Cuando se vuelve público, es tomado como base para legislar. Un caso paradigmático es Brasil, donde por ejemplo una ministra diferenció los colores rosa y celeste como de mujer y de varón, y donde su actual presidente, como primer acto de campaña, se bautizó en el río Jordán. Bolsonaro es un ejemplo interesantísimo porque el primer acto de campaña fue bautizarse en el río Jordán, su primer acto de campaña, ni un discurso, sino sumergirse en las aguas, y aparte él es católico, su mujer evangelista, y se estableció una alianza muy fuerte de apoyatura sobre estas cuestiones de defender la vida y demás. Pero lo que me interesa como para destacar de lo múltiple que ha hecho Bolsonaro en esta cuestión de alianzas de voto de fe es esto: el primer ejercicio de campaña electoral fue bautizarse. Punto, y con eso realmente podemos ver cómo cambia realmente el foco de lo que tiene que ver con la comunicación. No hay maquillaje, no hay HD. Hay un acto de fe presenciado en vivo y en directo, es un escenario religioso público, y eso claramente trajo sus resultados y tocó las fibras que tenía que tocar. Cada contexto tiene su coyuntura. Lo que sí aparece como algo también muy interesante en los indicadores es que la confianza a las instituciones, incluso las religiosas, ha decaído bastante a nivel porcentual, pero aún sigue siendo bastante fuerte esa presencia territorial. ¿Puede aparecer un Bolsonaro? Tranquilamente. Yo creo que a veces un Bolsonaro aparece por la falta de vocación de servicio y de comunicación del resto. Es más, erraron más los otros que el acierto de este tipo de figuras. Lo podemos ver en Trump afuera, lo podemos ver acá con Bolsonaro en Latinoamérica y en otros perfiles en Argentina y en países vecinos. Yo tiendo a creer que es un combo de algunos aciertos, claro que sí, pero del que menos erra. Y uno se puede equivocar si piensa que son todas virtudes las que están exhibiendo estos nuevos líderes, que son muy carismáticos y que están apoyados, al menos en parte, en el factor religioso. También tiene que ver con el descrédito general hacia la clase política. Tiene que ver con haber fallado durante décadas en los planes y programas estratégicos, en la gobernabilidad, en el clima político de tensión. Por eso tal vez haya gente que quiera algo de paz. ¿Y a quién creerle con valores mínimos? Nos ubicamos en estas cuestiones. La fe, que juega como una base, que es el punto de partida. La credibilidad que generan estos líderes frente al político tradicional. Y la empatía, porque los líderes que provienen de estos campos apoyados en el factor religioso, en los fieles, hablan simple, saben cómo llegar, cómo tocar algunas fibras, cómo llegar directo al corazón. Por eso hablamos del voto de fe. Es un voto, por supuesto, pero hay algo en lo cual hay que creer. Y es una buena pregunta, siempre es una buena pregunta, si podemos creer en alguien.